Buenos días. Pues hoy tenemos la bendición de poder escuchar al pastor Samuel Hernández, ¿no? Algo que es raro, rarísimo que podamos escucharlo, pero hoy nos tocó esta bendición y le dejo el micrófono a él para que pueda seguir y tomando el tiempo compartirnos. Mira, quiero, antes que nada, voy a compartir mi testimonio propio y al final una reflexión juntamente con la palabra. Mira, yo nací en un hogar muy pobre, con todas las escaseces. Comíamos dos veces, desayunábamos y comíamos y ya no había cena. Y yo le preguntaba a mi mamá que por qué no comíamos en la noche como otras personas. Ella muy sabia me decía, no, hijo, es que la noche hace mal comer, pero no había para comer, sí. Eso, yo desde los 6 años ya me llevaban al campo y crecí en el campo durante 20 años. Durante todo ese tiempo, como así dentro de un hogar católico, yo fui muy pegado a la religión católica. Recuerdo que una vez había una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la iglesia y tenía muchas espinas. Y el padre un día le preguntamos que por qué tenía muchas espinas y él nos decía que porque sufría mucho por nosotros, por los pecados, pero que si ayunábamos podíamos ir y quitarle una espinita. Y un día tenía yo creo 10 años, me propuse ayunar, pero pues no pude aguantar porque mi papá se mantenía del monte y me dijo que lo acompañara a ir a vender la leña. Y de aquí de Cuatrinchán la íbamos a vender hasta Chimalhuacán, caminando. ¿Mm? Entonces, ese día, mi mamá no tenía ni un solo centavo para la comida. Y y fuimos y recorrimos todo Chimalhuacán y nadie compró la leña. Por lo tanto, nos regresamos con todo y leña. Y cuando llegamos, mi mamá esperando el dinero para comer, pues no había eso, no había nada. Entonces yo recuerdo que, no sé si ustedes conozcan el nabo, la planta del nabo, que se le daba aquí a los pollos. Y mi mamá me dijo, nos dijo cuando llegamos, a ver, vayan allí al campo y traigan todo ese nabo, está por ahí. Ya lo trajimos y ella nos preparó la comida más rica del mundo, comiendo como pollo. Y así fue como fui creciendo y yo participaba mucho en la iglesia católica, porque allí nací, allí crecí, ahí me bautizaron y era yo muy allegado a la iglesia católica. Yo fui adorador nocturno, no sé si hayan oído hablar de la adoración nocturna mexicana, que es a nivel nacional. Pues yo participaba aquí con ellos, participé en muchas acciones hasta que un día llegó un sacerdote que fue muy querido por la población y nos hicimos amigos y él fundó un movimiento que se llama Caja Popular. Ahí en esa Caja Popular yo me apunté y ahí fui participando dentro de la caja al llegar a participar en varios comités hasta llegar a ser presidente de la Caja Popular. Sí. Ahí durante ese tiempo. Éramos tan amigos que cuando yo decidí casarme, él, le pregunté que cuánto me cobraba y por ser mi amigo me rebajaba. Tomábamos juntos, eso sí, nos echábamos nuestros cócteles de margarita juntos, cruzaditos, porque éramos muy cuates. Entonces toda la gente aquí del pueblo a mí me conocía como un verdadero católico. Y era yo muy conocido ya, aquí del pueblo, sí. Pero acompañaba a mi hermano, el mayor, que él tenía un taller de cortinas para el hogar, y él ya se había convertido
ahí iba a la iglesia metodista de Valderas. Entonces, cada que iba me empezaba a hablar de la palabra, pero yo la rechazaba por completo. Yo la rechazaba, sí. Varias veces me estuvo, habla y yo no creía nada. Entonces Dios le dio sabiduría y en lugar de hablarme, como tenía una mesa muy larga donde planchaba las cortinas, dejaba su Biblia abierta. Entonces yo llegaba y el hombre ahí que no le gustaba eso, me empezó a llamar la atención y la empecé yo a leer solo. Y él me seguía hablando, pero pues no, yo no quería, por lo tanto, me casé dentro del catolicismo. El cura me dijo que si le daba permiso a mi esposa para que fuera presidenta de la vela perpetua, que no sé ni qué era eso, pero yo no quise. Ahí estuvimos, entonces me casé, nacieron 3 hijos, pero cuando nació el tercero, que fue Samuel, que ya murió, nació y a los 2 meses le daban convulsiones. Entonces lo llevamos y estuvo internado en diferentes hospitales hasta que un día lo llevaron al Centro Médico de la Raza, donde estuvo internado 8 días, porque a él no se le, las convulsiones no se le iban. Por lo tanto, estuvo internado, pero mi esposa lo venía a ver, lo iba a ver diario y yo me iba a trabajar. Y un día, un jueves, me dice, ¿por qué no vas a hablar con el doctor? Porque al niño lo van a dar de alta. Bueno, fui a hablar con el doctor y ya me presenté con él. Le dije, soy el papá del niño de la cuna número tanto. Se paró y me echó el brazo. Y le dije, ¿sabe? Mi esposa me dijo que lo van a dar de alta al niño, pero el niño sigue igual. Era tanto el que le había afectado las convulsiones que estaba tan delgadito que no tenía ni asentaderas ya de lo delgado. Y y entonces me echó el brazo y me dijo, ¿por qué? Le pregunté, ¿por qué lo van a dar de alta si el niño sigue igual? Y me echa el brazo y me dice, ay, mi amigo, tengo que decir algo y reconocer. Ya hicimos 2 juntas de doctores y no hallamos de dónde le vengan las convulsiones. La ciencia tiene un límite. Dice. Entonces, ¿para qué lo queremos aquí si no le podemos hacer nada? ¿Para qué? Entonces, ya nos regresamos con el niño. En aquel tiempo había escasez. Como pude, le compré una cuna para que estuviera solito, pero no paraba de llorar el niño y las convulsiones le seguían. Entonces, un día me acordé que había un lugar donde oraban por los enfermos. Y le dije a mi esposa, voy a ir a buscar ese lugar donde oran por los enfermos y vamos a ponerle en las manos de Dios. Y me fui a dar a la iglesia central de la Interdenominacional. Entré al servicio. Cuando terminó el servicio, dijo, a ver, todos los que traigan enfermos, pásenlos aquí adelante. Yo no le llevaba al niño, pero pasé. Cuando vi a aquella gente que le pedía a Dios como si lo tuviera enfrente, yo lloré por mí. Y le dije, si es verdad, tú lo puedes sanar, tú lo puedes sanar, sí. Y ya me regresé y mi esposa me preguntó, ¿cuándo lo vamos a llevar? Le digo, pues yo creo que ya no es necesario. Yo creo que Dios, ya oré por él allá. Pero yo todavía no me convertí al evangelio ni nada. Todavía nada. Había oído, pero no me convertí al evangelio, ¿sí? Por lo tanto, lo trajimos y el niño sigue igual. Los estuvimos atendiendo y nos empezamos a dar cuenta que poco a poco las convulsiones se le iban yendo. Ya no le daban continuamente porque nos pasamos las noches velándolos y el niño llora y llora. Al año exactamente las convulsiones se fueron de la vida de él, sí. Y él empezó ya a recuperarse todo. Y entonces un día yo le dije a mi esposa, vamos a la iglesia, vamos a ver allá, a ver qué.
No, 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 yo no decido, a mí déjame lo mío, dice, tú, yo no me metas ahí. Y así estuve batallando mucho tiempo, y mi hermano hablándome y hablando en todo, pero yo no quería, inclusive pues, yo no iba a ningún lado. Y un día se animó ella y me la llevé a un servicio, pero hasta la ciudad. Y fuimos a la iglesia metodista de Valderas. Y al terminar, le pregunté, le dije, ¿qué te pareció? ¿Sí o no? ¿Le entras y le entramos? Y dice, sí, sí. Entonces le digo, y me dice, ¿pero a dónde vamos a ir? Entonces en aquel tiempo, en Texcoco solamente había dos iglesias, una presbiteriana y otra la interdenominacional. Y fuimos el siguiente domingo a la presbiteriana, pero no le gustó a mi esposa. Eran ancianitos los que estaban al frente y pues estaba todo aquello como velorio y ya no le gustó. Yo le dije, ¿por qué? Mira, hay otra, vamos a la otra, ¿qué te parece? El otro domingo vamos y fuimos y allí le gustó más y ahí nos quedamos ya. Entonces, allí estuve asistiendo por 3 años con él hasta que surgió un problema con el pastor. Por ahí me dieron la oportunidad de compartir algo de la palabra, de dirigir los servicios. Yo recuerdo que el hambre de Dios era muy fuerte, que yo instauré un culto a las 6 de la mañana de oración, allí en esa iglesia. Entonces iba 3 veces, iba a las 6 de la mañana, iba a las 10 de la mañana, que era la escuela dominical, y nos íbamos en la tarde a las 5 de la tarde, que era el culto normal que hacían. Y ahí estuve durante todo ese tiempo. Y un día llegaron a la casa dos personas que eran hermanas de que son hermanas de mi esposa, y de repente me dijeron, Samuel, ¿por qué no hacemos cultos aquí? Y yo le digo, ¿y quién dirige? Pues tú. Y fue como empezó, hasta que yo les compartía el otro día, les decía que los cultos los nombramos que fueran los viernes a las 10, a las 8 de la noche para terminarlos a las 10. No había música, era por las puras manos, palmeábamos, pero los cultos terminaban a las 12 de la noche, de 8 a 12 de la noche, y todos los hermanos no se querían ir. Todavía yo sacaba a mis hijos cargando para el coche para llevarlos, pues ya era bien noche. Y fue como empezó a nacer todo esto. Entonces, con el tiempo, ya un día un día me invitaron a una hermana a orar por un enfermo y me dijo, oye hermano Samuel, ¿no quieres ir a orar por un enfermo? Le digo, ya pidió permiso porque en la casa pues no eran cristianos. Y ya fue, me dijo, sí, ya pedí permiso. Y ya fui y cuando llegamos estaba el enfermo y había una persona tomada que quería orar por el enfermo y se paraba para orar, ¿no? Y su esposa le decía, no, 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 Vicente, no, Vicente, déjalos. No, yo quiero orar por él, por mi tocayo, yo quiero orar por él. Yo le digo a ella, déjelo que ore. Ya oró y todo. Y entonces ya cuando me pasé, les compartí algo de la palabra y empezamos a cantar unos coritos. Cuando íbamos por el tercer corito, oí que alguien sollozaba y era la esposa de este hombre. Era su esposa que estaba sollozando. Entonces terminamos y mi esposa y otra hermana le dice, ¿no quieres que te visitemos para hablarte de Cristo? Y ella dijo sí. Y lo visitaron otro día y vino una familia al conocimiento como de 2 gentes. Por eso sí. Entonces, esas 12 gentes, Dios intervino en algo tremendo. El matrimonio de ellos estaba tan duro que ya ellos son carniceros hasta la fecha, sus hijos, y la relación
era tremenda entre ellos ya, porque él había engañado a ella, a la esposa, y la decisión que había tomado la esposa, como era carnicera, era de matarlo ya. Dice, yo lo mato, así que si mato puercos, que no puede matarlo a él, sí. Así estaba ya la situación, sí. Fue cuando se atravesó y vinieron al conocimiento de Cristo. Y entonces ella nos confesó su testimonio diciendo, yo estaba ya lista para matar a mi esposo, ¿eh? Ya, si no hubiera intervenido Dios, yo lo hubiera hecho, sí. Y así fue como se empezó. Y después ya éramos como 20. Y después aquí de esos 20, un día un hermano de la Iglesia Internacional conocía a Sergio y a Jorge. Entonces un día los trajo a la Iglesia Internacional, a ellos, a Jorge y a Sergio, pero no los dejaron participar. Si ellos querían cantar y no los dejaron participar. Y se fueron todos decepcionados. Entonces, como creo estudiaban juntos, este hermano y ellos, un día se acordó de nosotros que hacíamos cultos acá. Dijo, ya sé dónde los voy a llevar. Los voy a llevar a Cuatinchán, dice. El hermano Samuel, que está allá, dice, él dice, es bien alegre, sí. Y fue como llegó Jorge, Sergio aquí con la hermana, vino también la hermana, ¿cómo se llama? La mamá de Ruth, vino también con ellos también aquí. Todos ellos ya vieron la necesidad de que se podía levantar una iglesia, y ellos estuvieron viniendo por 3 años aquí, 3 años. Por lo tanto, el día que nos establecieron como pastores a 3 personas y nos dejaron solos ya porque ya nunca volvieron, pues vino lo bueno, porque 2 de ellos que tú conociste a uno, ahora que veniste, y otro que ya murió, ellos como a los 2 meses se desaparecieron. Y ahí me dejaron con todos, sí. Entonces, eso fue lo que me llevó a llamarme un pastor provisional, porque yo pensaba que después iba a regresar los hermanos con alguien ya bien preparado para que atendiera la iglesia, pero nunca sucedió eso. Por lo tanto, 2 veces subí de la iglesia y les dije, ¿saben? Ya quédense ahí. Yo ya no puedo con ustedes, ya quédense ahí. Pero la carga seguía ahí y la carga seguía ahí. Recuerdo que un tiempo nos fuimos al centro de fe, mi esposa y yo, y la iglesia que quedó, no había nada así. Entonces, yo tenía la carga, pero mi esposa no quería y decía, no, 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 ¿qué vamos a hacer allá? Dice, aquí hay quien atienda a los niños y ella no. Entonces yo le decía al Señor, pues si quieres que regrese, trata con ella. Y un día, terminando la cena del Señor a que dieron allá, me dice mi esposa de repente, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya. Y ahora le digo, ¿qué te pasó? Pues no, que no. Y me dice, el Señor me acaba de hablar y me acaba de decir que qué hacemos aquí. Que aquí no servimos no estamos para servir, que allá es donde hace falta. Y por eso regresamos nuevamente, pensando que ya había alguien aquí y no había nada, sí. Y así fue como en el 94 ya regresé para siempre y ya no fui el pastor provisional, aunque sigo diciendo, pero provisional ya no. Algo que pude ver y aprender es lo siguiente, la dependencia de Jesús. Algo puedo decir que el primer versículo que me aprendí cuando conocí al Señor fue Juan 5:39, que nunca se me ha olvidado. Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí. Y esa me quedó muy, 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 muy grabado. Y siempre estuve dependiendo. Un día mi esposa se puso muy enferma porque no sé qué le pasó y no podía pasar el alimento. Cuando comía algo, empezaba, luego le daba como hipo y ya no lo pasaba. Entonces la llevé con cantidad de médicos y nadie la atinó. Inclusive caí en las garras de uno donde decían que era
algo de Israel, que estaba en un hospital allá por el Hospital de Israel, no sé si lo llegaste a oír, de ahí por Nezahualcóyotl, estaba por allá, sí. Y este cuate vendía, según al entrar a su consultorio, tenía toda la figura del tabernáculo afuera, pero curaba según con agüitas, ¿no? Y fuimos ahí, caímos ahí. Le mandó agüitas, nunca se compuso. Y después le sacamos la radiografía y se la llevamos y nos dijo, mire, aquí está todo el mal en esto. Sí. Por eso necesito mandarle otra botella de agua, con eso se va a componer. Más que valía 7,000 pesos. La agüita, sí. Entonces yo no estaba yo conforme, dije, no, mire, déjemelo, ahorita déjelo así, ahorita no, después vengo para ver esto. Le digo, pues, pero denme ¿cómo se llama? La radiografía. Y me dice, no, 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 déjamela porque yo oro por eso también. Dije, no, no, préstame, pues se la devuelvo. Entonces me la dio, regresé aquí, fui con el médico y le dije, a ver, vea esa radiografía que tienen. Si no tiene nada, no está limpia, pero ya quería sus 7,000 pesos. Y entonces ya no regresé. Y un día mi esposa dice, ¿sabes? He confiado mucho en los hombres. Dejo todo completamente. Ya no voy a tomar nada, nada completamente. Y al tercer día de que dejó todo eso, empezó a pasar el alimento otra vez. Esa sanidad la pude ver, pude verla. También un día, cuando se alivió mi esposa de Nancy, que también ya murió, vinieron unos hermanos a verme aquí como a las 11 de la noche para que fuéramos a orar por una hermana que estaba ya para fallecer porque tenía cáncer. Y ya los acompañé, porque era hasta Chicolapan, los acompañé. Y estuve allí hasta como a las 4 de la mañana con otros hermanos orando por esta hermana. Y ya regresé y después pues, me olvidé del caso. Y como a los 15 días que pregunté, oye, la hermana Socorro, ¿qué pasó con ella? Y me dicen, sí, ya está sana, ya no tiene nada de cáncer. ¿Y sabes cuántos años le añadió el Señor después de que estaba a punto de morir ese día? 15 años le añadió todavía. Entonces ahí fue donde me he tomado mucho. Tú sabes que en cuanto a conocimiento, pues lo más que puedo, pero no, no, no lo suficiente, y por eso siempre le huyo a las conversaciones y sobre todo a compartir sobre todo en medio de todos los que sí saben y yo no sé si. Entonces eso me lleva precisamente a no participar mucho en todo esto. Pero sí puedo decirte que, por ejemplo, he visto la mano del Señor. Un día tenía un quiste en la boca, me lo operé, pero me salió otro y un día estando tomando la cena, le dije, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y en la semana, cuando abrí mi boca para ver si estaba porque me sacaba pedazos de carne, cuando abro la boca, había carne viva completamente, sí. Fui sanado completamente de eso. Eso es lo que me ha sostenido, lo que me ha llevado a aguantar todo, a no correr tan seguido ya, porque ahora sí ya duré 30 años sin correr. Ya sí. Y esto nos quería llevar a esto. Creo que algo que me he equivocado yo es en esto, ¿no? Creo que el cristianismo no es una religión, sino es una vivencia. Hay que vivir, hay que pasar tiempo con Cristo para poder tener una relación con Él. Si no pasamos tiempo con Cristo, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer una relación con Él? Hoy puedo ver el tiempo donde se han incrementado en Texcoco infinidad de iglesias, pero yo no veo la manifestación de los hijos de Dios, viviendo una vida de acuerdo a la palabra, sí. Y me recordaba el Señor esta parte de Juan 15, si lo quieren ver ustedes. Ya voy a acabar para no aburrirlos tanto. Juan 15, ahí me quedó muy grabado e impresionado
que se tiene que mantener esa relación con Él, pero para mantener esa relación con Él se necesita pasar tiempo con Él. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo pasamos con Él? Si tú preguntas al, a los hermanos, no están acostumbrados a orar. Oran de vez en cuando, cuando van a al culto. Entonces, ¿cómo vamos a tener esa relación con Él si no oramos, si no pasamos tiempo con Él? Me ha enseñado a mí a levantarme a las 2, 3 de la mañana día con día para poder platicar con Él. Y mira, ahí me quedo impresionado de esto y espero que le sirva de algo. Ahí en el capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y hay aquí una parte tremenda, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seas mis discípulos. Cuánto importante es la relación entre Dios y nosotros. Si no tenemos esa relación, aquí lo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Puedo ver esta parte ahora y creo que a lo mejor la falta de experiencia no he sabido llevar a los hermanos a una relación personal con Dios. Yo hoy veo cómo cuesta trabajo, cómo llegan tarde a los servicios, cómo están sobre de ellos. Me cuesta mucho trabajo. Y la pregunta que les hago siempre, ¿aman a Dios? Y me dicen, sí, sí lo amamos. Entonces, ¿por qué no corren por las cosas de Dios? ¿Qué es lo que les espera? Cuando alguien ama, corre, está atento con la persona que ama. ¿Sí? Y creo que aquí en esta parte, cuando yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por eso ahora entiendo perfectamente, como les decía, yo fui muy conocido aquí en el pueblo hasta que me casé, muy católico, y me conocía muchísima gente. ¿Sí? Por eso el día que yo di el cambio, se me vino el mundo encima y fue un tiempo bastante difícil. ¿Por qué? Porque en la calle no me encontraban, pues me tachaban de muchísimas cosas, me lamentaban y me decían cantidad de cosas. ¿Sí? Hoy no hay eso, sí. Pero yo ahora en la Semana Santa veía y cómo esa gente que no conoce a Dios, que únicamente siga sus estatuas, yo me topé con dos procesiones en una calle, en otra. Y la gente con todo el calor que había, con paraguas y todo, por ahí estaba. Y digo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no corremos por las cosas de Dios? ¿Sí? ¿Por qué siempre lo dejamos y no le damos el primer lugar? ¿Sí? Porque lo que habla Jesús, por ejemplo, que, que nos dice, ¿no? Si me amáis, si me amáis, obedecedme. ¿Sí? Entonces la pregunta, Señor, que me hago, si no le obedecemos, ¿realmente le amamos? ¿Cuál es la respuesta que podríamos dar? Sí. Yo les pregunto aquí, ¿qué lugar Dios tiene para usted en su vida? ¿Qué lugar tiene en su vida Dios? ¿Cuántas cosas primeras hay antes que Él? ¿Por qué no le damos el primer lugar a Él? Él no nos va a responder si estamos alejados de Él
Un amigo lo vas conociendo después de tanto dialogar con él y pasar tiempo con él. Llegas a conocerlo perfectamente, saber cómo es, qué piensa, qué hace. Entonces así debe ser Dios, un amigo en el cual debemos refugiarnos y pasar mucho tiempo con él. Hay algo que también, como te decía, y una palabra que me confirma nuevamente la dependencia de Dios se encuentra precisamente ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, que dice en el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Cristo es la prioridad, conocerlo. Y si conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Pero creo que el tiempo que le dedicamos, todo lo hacemos corriendo y él quiere que nos sentemos con Él y que platiquemos con Él. No si te conté lo que pasó con mi yerno y que un día muy enojado estaba yo, todo estaba en Huixotla y dije, ahorita voy a ir con él y arreglar cuentas y no me importa que me pegue, pero ahorita voy. Pero me hinqué a orar y el Señor me dijo, no vas a ningún lado. Ora por él, pide por él, perdónalo. Y todo lo que te haya hecho, eso yo me encargo. Tú no tienes por qué meterte ahí. Me impidió a venir a visitarme con él. Sí. Y sabes ahora que ha puesto en mi corazón que el día que lo vea yo, no le reclame nada, lo abrace como si nada hubiera pasado, porque, porque ese es lo difícil cuando Dios nos pasa. Ya ves lo que me ha pasado en los últimos, estos años, todo lo que se me ha juntado, que si no hubiera sido por Dios, yo ya estuviera destrozado completamente, sí. Pero pude ver y sentir la paz de Dios cuando yo lloré por mi hijo Samuel y le reclamaba a Dios todo. Y al final le dije, perdóname por todo lo que te dije, pero es tu voluntad y yo no puedo ir contra tu voluntad. Tú nos diste la vida y tú nos las quitas cuando quieres. ¿Sí? Y cuando yo le dije eso, vino una paz sobre mi vida y hasta la fecha aquí hermano me ha preguntado, oye hermano, ¿cómo le hace para estar tan tranquilo en medio de todo lo que le ha pasado? ¿Sí? Yo creo que todo esto depende de una relación entre Dios y nosotros. Quisiera saber cómo hacer para que también los hermanos tuvieran una relación y conocieran a ese Dios vivo y pudieran ver lo que Dios puede hacer a través de su vida. ¿Sí? Ahora puedo decir que las pruebas que Dios nos manda son buenas, porque nos quiere Él levantar al hombre que Él quiere, no el que queremos nosotros, sino que Él quiere. Sí. Y para eso es necesario pasar por diferentes pruebas y yo creo por eso Dios ha pasado todo esto. Y pues yo le doy gracias a Dios por ello y termino con esto precisamente que aquí esta parte donde dice esto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yo creo que todo lo que tenemos ha procedido de Dios. Ojalá y pudiera yo, de alguna manera, el tiempo que me deje va por acá, poder influir para que cada hermano tuviera una relación personal de Jesús y ellos. Gracias. Espero que no los haya aburrido. Gracias, Samuel, muchas gracias. No, para nada, es una bendición haberte escuchado. Pues hay algunas generaciones antes que nosotros, ¿verdad? Que han estado ministrando la palabra y ministrando en la iglesia. Y la mayoría de ellos no tuvo esa preparación que tal vez nosotros ya tuvimos la bendición de poder tener, ¿no? El instituto, el seminario o una carrera, etcétera.
No obstante, esas generaciones que nos anteceden, perdón, ah, predicaron el Evangelio y lo hicieron tan bien, y aquí estamos nosotros ahora, ¿no? Sobre un terreno ya un tanto más aplanado y no picamos la piedra exactamente igual, pero pues lo único que nos queda es reconocer que cuando Dios llama, Dios respalda, y creo que eso lo oímos hoy con Samuel, sin duda alguna, allí en Coatlinchán. Ya no les contó él algunas cosas ahí del pueblo, pero en otra ocasión lo hará, ¿verdad? Como espiritualmente hay una gran lucha en ese pueblo, como espiritualmente también hay unos demonios o principados, ¿no? El famoso Tlaloc que sale de esa comunidad, y bueno, como las persecuciones y cosas así se volvieron algo de la experiencia de vida en Cristo. Pero creo que lo que hay que resaltar es lo que Samuel nos decía, y ahora estoy aquí, ¿no? De ser un pastor que estaba solo por un tiempo, ¿eh? Pues ese tiempo hasta hoy se ha alargado a más de 30 años, y yo digo que con un gran fruto, razón por la cual nosotros al escucharlo también somos muy bendecidos. Yo me quedo con escuchar el testimonio. Yo sigo creyendo que el testimonio de cada uno de nosotros es parte del Evangelio, es el Evangelio vivo, ¿no? Y al compartirlo, siempre estaremos diciéndole a los que escuchan, ¿verdad? Porque sabemos que en Jesucristo todo lo que se dice y se hace en Él, es cierto y es verdadero, y el testimonio de cada uno no puede ser contradicho por nadie, porque es nuestra experiencia en Cristo Jesús, es lo que en intimidad hemos tenido y aprendido con Él. Así es que muchas gracias, Samuel. Para mí es una bendición escucharte, y gracias, amigo, por no decirnos que no. Esperamos que esta no sea la última ocasión que tengamos la bendición de escucharte. Pues a todos, gracias, que la paz de Dios sea con todos nosotros.